Que ahí lo pongo a grabar, los que lo ven de manera sincrónica después lo pueden ver como todas las semanas de manera sincrónica. ¿Vos me escuchás, Fernando? Sí, te escucho bien, Carlos. Bueno. Como puse en el chat, la semana que viene es 1 de mayo, Día del Trabajador. Figuraba antes en el campus que lo íbamos a dar el martes, pero estuve viendo los horarios de las demás materias teóricas y nos superpondríamos con edición editorial, derecho, etcétera, y para no complicarles las cosas, hoy vamos a dar 2 teóricos, o sea, vamos a dar toda la parte de resúmenes y toda la parte de reseña junto con Fernando, así ya les queda todo el contenido para el primer parcial. ¿Ok? Entonces no se repone para no complicarles el tema a ustedes. Como le dije a Fernando, del capítulo del libro, los resúmenes, la parte que tienen que estudiar sí o sí, normalmente, como siempre en todos los teóricos les hago hincapié sobre lo que es más probable que sus docentes de práctico les tomen. El capítulo empieza con el crecimiento exponencial de la información, toda esa información, en su sentido, hacia dónde va el crecimiento exponencial de la información está bien. Ahora, todos los datos están desactualizados porque obviamente el crecimiento exponencial de la información explotó muchísimo más de lo que figuran en las tablas de la página 119, que iba solo hasta el año 2000, estamos en el 2023, o la de la página 121, que iba hasta el año 2009. O sea que esa parte toda quedó bastante obsoleta. Así que tienen que empezar a estudiar bien, haciendo hincapié sobre algo que es muy probable que tenga alguna pregunta de los parciales de la materia, que es la página 123. Definición de resumen, características y objetivos. Hay 2 definiciones bastante, o 3, que se les suelen mezclar, pero pueden elegir una, seguramente en la respuesta de su parcial. La primera definición es de la Organización Internacional de Normalización, ocupa 2 renglones y dice: representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación o crítica. Dentro de los tipos de resúmenes que van a ver en la otra página, que hay 6, uno es la reseña, que es la segunda parte de este teórico que va a dar Fernando, y esta definición no lo incluye. ¿Por qué? Porque justamente la reseña puede tener interpretación o crítica. O sea que esto vendría a ser contradictorio, sí. La reseña es un tipo especial de resumen. Y esta, como dije, esta definición no la incluye. La segunda definición es según el autor Pinto, que si ya estuvieron leyendo las lecturas obligatorias, ya lo conocen al autor. Y él dice: un breve texto representativo, otra vez la palabra, en la primera definición decía abreviada, en esta dice breve, vendría a ser lo mismo. Autónomo, esa palabra hagan hincapié, o sea, el resumen puede estar aislado de su texto madre. El resumen solo puede estar en un lugar y puede no estar el texto completo del libro, porque justamente el resumen se usa como argumento de venta. Entonces, nadie va a compartir todo el libro que quiere vender, pero sí puede compartir un resumen de manera gratuita para incentivar la lectura del texto. Eso para que se les grabe en la cabeza la palabra autónomo. Bueno, intencional. Página 123, dijo, profe. Sí, señor. Gracias. Sí, señorita.
Esa es la página que tienen que leer muchas veces. Y después convocación de sinónimo, dice. No unívoco. Esa es la definición de Pinto. Después dice hay otra vez, dice, una versión abreviada del contenido de un documento y es un texto independiente, breve y gramaticalmente completo, que recoge el contenido esencial del texto original. Y una vez más en el párrafo siguiente, dice la finalidad de la tarea de resumir es reducir la extensión del texto original en un formato mucho menor que represente el original. Otra vez, breve. Bueno, entre esas definiciones, ármense una definición que puedan responder en un parcial, incluyendo palabras técnicas como las que tienen estas 4 definiciones. Después, al final de la página dice tipos de resúmenes. Sobre eso hagan mucho hincapié. Y en la página siguiente, como les dije, están los 6 tipos. Dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de resúmenes. El último es el que va a hablar Fernando, es reseña, que es un tipo muy especial. Los otros varían prácticamente en su extensión. Después en esa misma página, muy importante, 124. O sea que venimos 2 páginas, 123, 124. Habla de, si pregunta, en una pregunta de parcial, el origen de los resúmenes, y ahí hay 3. Resúmenes de autor, resúmenes automatizados y resúmenes de especialistas. Sobre los resúmenes automatizados, les voy a compartir algo que yo ya les dije que les iba a comentar, el chat que les OpenAI, que les voy a poner el link en el chat de la cátedra. ¿Qué les tengo que decir sobre este chat? Bueno, ¿ven mi pantalla? Les compartí el link de dónde pueden encontrar el chat GPT para los que no saben dónde está. Ahí dice en una parte en inglés, ingresar al chat GPT. El chat tienen que registrarse para poder usarlo. O sea que yo no les estoy pidiendo que obligatoriamente se registren en una página comercial para hacer una tarea de la materia. Simplemente les estoy comentando que existe esta forma de hacer lo que dice en el texto, que serían los resúmenes automatizados. Si ven mi pantalla, por ejemplo, ven que yo le pregunté al chat, o sea, a las máquinas que procesan estas respuestas, ¿cómo resumes un texto? Y me contestó eso que está ahí, que es básicamente muy parecido a lo que dice el libro. Luego le pregunté, ¿sabes qué es la clasificación decimal de Dewey? Y también me dio una respuesta bastante apropiada. En otra conversación que tuve con las máquinas que generan estas respuestas, le pregunté resúmenes de la Biblia, resúmenes de el Ulises de Joyce, un resumen de En busca del tiempo perdido de Proust, etc. Lo que yo quería que ustedes sepan es que esto existe y que pueden utilizarlo para generar resúmenes. Ahí donde yo pedí esos resúmenes, no le proporcioné las obras al chat, porque este chat tiene una base de datos basada en Wikipedia hasta el año 2021. Y obviamente que hay entradas en Wikipedia referidas a la mayoría de los libros conocidos. Ahora, sobre libros
menos conocidos seguramente que les van a tener que dar más pistas al chat para que les genere un resumen. No soy un fanático de las máquinas. Lo que quiero decir es que cuando se escribió el libro y Eduardo puso este apartado en el libro que dice resúmenes automatizados, hace unos 15 años, esos resúmenes eran mucho peores que lo que podemos ver ahora. Este chat mejoró sensiblemente la calidad de ese tipo de resúmenes que proporcionan estos procesadores y este software. Este no es el único que hay muchos otros. Yo lo que quería es que sepan que existe y que sepan que es una herramienta mucho mejor que hace 15 años y que seguramente es útil. Conozco a mucha gente que está trabajando en escritura de, por ejemplo, newsletter o cosas así, que está usando esta herramienta porque les ahorra tiempo de trabajo. No voy a decir ni que es perfecta, ni que es lo mejor que existe, ni nada por el estilo, porque no es mi pensamiento. Al finalizar este teórico voy a compartir en las novedades de la materia una nota que escribió Javelson sobre este tema que me parece que los va a ubicar más sobre estos procesadores de lenguaje que están apareciendo desde octubre, noviembre del año pasado. O sea, todo es muy reciente, pero están avanzando muy rápidamente. Eso con respecto a los procesadores de texto, estas herramientas nuevas que me parece que hay que incluirlo en la materia, dado que es algo que está relacionado con lo que enseñamos. Siguiendo con el libro, en la página 125, o sea, yo les dije, hagan hincapié, páginas 123, 124, 125. 125 empieza con resúmenes estructurados y en la página 127 está la metodología de elaboración de resúmenes, que seguramente es mejor leer los textos de Pinto. Pero si no leen los textos de Pinto, sí lean la metodología de elaboración de resúmenes que está en la página 127 y 128. Después, algo que quiero hacer mucho hincapié y que les cuesta incorporar en los trabajos prácticos, a pesar de insistir mucho en ello, en la página 129 y en el trabajo práctico de resúmenes se hace mucho hincapié sobre las palabras de inicio de resumen. Hacemos mucho hincapié en que los resúmenes no deben empezar con este libro o cosas por el estilo y deben empezar con las palabras que figuran ahí. Por ejemplo, aborda, analiza, contiene, etc. En el trabajo práctico hay muchas más. Después están las etapas del proceso de resumir. Es importante que las lean. Y en la página 134 también es muy importante los principios que debe cumplir un resumen científico. Son 6 y eso es muy importante que lo estudien. Y con eso hemos terminado. No es que el resto del capítulo no haya que leerlos, sino que hay que hacer hincapié en las cosas que dije. Y con eso pasamos a Fernando, que les va a hacer hincapié sobre ese resumen muy especial que son las reseñas. Carlos, una última pregunta nomás, respecto a que no vamos a tener teórico la semana que viene, el 2. Nosotros ya el 8 ya tendríamos un repaso, digamos, para todas las comisiones para lo que va a ser cada uno de nuestros parciales, ¿puede ser? Sí. El teórico del 8, perfecto, eso quería saber. Ya lo edité el texto de la semana esa en Campus y edité, decía que se iba a dar el martes el teórico del 1 de mayo, pero bueno, estuve viendo con las otras cátedras, se iba a superponer con las otras y decidimos con Fernando
dar los dos temas hoy, resúmenes y reseñas, que es una parte de los resúmenes. ¿Cuándo son los parciales entonces? En la semana del... ya te digo. Y del 8 al 16, tengo entendido. Del 8 al 14 de Sí, lo que mayo. está indicado en el cronograma, eso es. Y yo, Tu mi pregunta comisión nada de más, parcial respectiva, ahí tenés el parcial. A no sí, ser que eso te no, informe algo contrario tu profesor de prácticos por alguna cuestión claro. que tenga un viaje o algo así, lo postergue o algo por el estilo. No, yo eso no estaba preguntando por eso, porque justamente me arreglo con eso. Yo preguntaba si en la clase del teórico iba a ser repaso, la del 8. Sí. Sí, eso está como tal como dice ahí en la semana esa. Luego de la semana que viene, que no tenemos teórico, la otra habrá un repaso para fundamentalmente contestar dudas. No se te escucha. ¿Estabas diciendo algo? Ah, ok, listo. Listo, Fernando, parece que terminaron las consultas. Ok, gracias, Carlos. ¿Se escucha bien? Ahí estoy Yo te compartiendo. escucho bien. Genial. Bueno. Sí, profe, disculpe, una pregunta, discúlpame. ¿Sería entonces que el día 8 se hace un repaso para el parcial? Es así, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Ok, para los que, primero que nada, buenas tardes. Para los que no son estudiantes míos, yo soy Fernando Ham, soy el docente de la comisión de los viernes a la tarde. Soy editor graduado de esta carrera, doy clase en Roma desde hace un poco más de 10 años. Y en en la hora del teórico de hoy, nos vamos a enfocar en un tema que todos deben tocar más o menos de oído, que son las reseñas de libros, de materiales editoriales. Y dentro del programa de la materia, esta unidad, reseñas, está dentro de una unidad mayor, que si vienen siendo los teóricos y el libro de Giordanino, recordarán como el análisis documental. ¿Bien? Ustedes ya saben por lo que venimos viendo hasta ahora que cuando hablamos de análisis documental, estamos hablando de todo un conjunto de técnicas y de herramientas que nos van a servir para generar descripciones bibliográficas, resúmenes, índices, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a partir de los datos sobre su autor, la cantidad de páginas, el formato, la editorial o el organismo que lo publicó, el ISBN, el año, etcétera, etcétera. Con toda esa data podemos elaborar una descripción bibliográfica. Eso es lo que llamamos análisis documental formal, ¿no? Pues está centrado, decimos, en la forma de los documentos. Y hay un segundo análisis documental que es el de contenido. ¿Y para qué me sirve el análisis documental de contenido? Bueno, imagínense que yo tengo que escribir una monografía o que estoy escribiendo una nota para, no sé, un suplemento cultural y estoy buscando libros que hablen sobre la traducción. ¿En qué consiste el trabajo de los traductores? ¿Con qué tipo de problemas se encuentran los traductores cuando tienen que trabajar un texto? No sé. Y para encontrar libros que me sirvan, yo voy a hacer una búsqueda de una serie de búsquedas bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, en pantalla yo podría entrar al catálogo digital de la Biblioteca Nacional de Maestros. Y voy a hacer una primera búsqueda, muy general, voy a ingresar la palabra traducción en el buscador. Y resulta que me aparece este segundo resultado, acá, que como dice ahí es un libro escrito por Pablo de Santis, editado por Planeta en Buenos Aires en el año 2000, que se llama La Traducción. Ahora bien, para saber si ese libro me va a servir, yo voy a necesitar más información, así que voy a hacer clic en el resultado a ver con qué me encuentro. Y acá entro a la ficha del material. ¿Y qué tenemos? Título, formato, autor, ciudad, editorial, año, número de páginas, una laguna ahí en el medio, ISBN, idioma. Tenemos todos esos datos, pero la ficha de este material está incompleta, ¿no? Es decir, donde debería ir la descripción del recurso, está vacío.
Y está incompleta sobre todo en función de lo que yo necesito saber, ¿no? Que es información que me permita determinar si ese libro me va a servir o no, si me conviene consultarlo o no. Y ahí es justamente donde entra en juego el análisis documental de contenido. Cuando hablamos del análisis documental formal, no podemos tener una idea redonda sobre de qué trata un documento, pero cuando hacemos análisis documental de contenido, nos vamos a enfocar en justamente el contenido, los temas, las ideas principales, el género, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a describir ese contenido de los documentos? Bueno, como ya estuvo hablando Carlos, por un lado tenemos los resúmenes, por otro lado tenemos las clasificaciones temáticas, como la clasificación de Dewey, la tabla de materias del ISBN, y también ahí como al lado de los resúmenes, un poco adentro y otro poco afuera, tenemos a las reseñas, ¿no? Es decir, cuando hacemos el análisis documental de contenido, vamos a tener varios productos y entre ellos están los resúmenes y las reseñas. Y también, como dijo Carlos, las reseñas son un tipo especial de resumen, ¿no? En Rome tenemos una definición un poco canónica de resumen como la versión abreviada del contenido de un documento. Y tenemos una clasificación, de acuerdo con el estilo de los resúmenes, podemos decir que se clasifican en informativo, indicativo, estructurado, compendio, extracto, notación de contenido y finalmente reseña. Y las reseñas siempre aparecen ahí al final, porque son una especie de patito feo dentro de los resúmenes. ¿Y qué quiero decir con esto? Por un lado, las reseñas son resúmenes, porque nos permiten efectivamente conocer cuáles son los contenidos, los temas y las ideas principales de una obra, ¿no? De un documento. Pero por otro lado, hay algo que las diferencia, que las hace particulares, y es que justamente pueden incluir comentarios o juicios de valor, opiniones, eh, interpretaciones por parte de quien está elaborando esa reseña, ¿no? O sea, las reseñas no intentan ser objetivas como sí lo intentan los resúmenes, sino que en una reseña importa, va a aparecer, vamos a esperar que aparezca la voz del reseñador, ¿no? Vamos a esperar encontrar una opinión, un juicio, una valoración. Así que volvamos por ahora al caso del traductor, ¿no? El libro de Pablo de Santis que había encontrado en mi búsqueda bibliográfica. Obviamente puede haber ciertas pistas sobre si el libro me puede servir o no, ¿no? El título me puede orientar un poco, aunque bueno, justamente el ejemplo del traductor es engañoso porque esa obra en realidad es de ficción, es una novela. También el nombre del autor me puede orientar el nombre de la editorial o de la colección, o sea, si yo sé que un libro lo editó siglo XXI Argentina y estoy familiarizado con el catálogo de siglo XXI, voy a predecir casi con certeza que ese no va a ser un libro de literatura, de ficción, porque casi todo lo que edita siglo XXI son libros de ciencias sociales, divulgación, humanidades, etcétera, ¿no? Sacando los libros de Galeano, todo el resto es ciencias sociales y humanidades. Es decir, estamos usando los paratextos del libro, título, nombre del autor, editorial, colección, para entender o hacernos una idea sobre el contenido. También de las primeras clases de Rome, seguro que recuerdan que habíamos hablado de los paratextos, ¿no? De la teoría de Gerard Genet, que hablaba de estos textos, como dice él, que nos permiten acceder a otros textos, o de estos elementos del libro que hacen que un texto se nos presente a los lectores como un libro, ¿no? Y Genet además decía que hay dos tipos de paratexto. Por un lado, los peritextos y por otro lado, los epitextos. Los peritextos eran todas estas cosas que estaban en el volumen del libro, el título, el nombre del autor, el diseño de tapa, el prólogo, el arte de tapa, el diseño interior, la página de legales, las solapas, los textos de contratapa. Y después estaban los epitextos, que eran los elementos que nos permiten entrar al libro, pero que no lo rodean físicamente, sino que están en un espacio virtual, dice Genet. Virtual no necesariamente hablando de Internet, sino virtual en el sentido de que es un espacio mucho más difícil de delimitar, ¿no? Publicidades, catálogos editoriales, conversaciones, banners, noticias en medios de comunicación, etc. Entonces, teniendo en cuenta
lo que veníamos diciendo sobre las reseñas y lo que venimos diciendo sobre los paratextos, yo les puedo preguntar a ustedes qué tipo de paratexto es una reseña. ¿Es un epitexto o es un peritexto? ¿Qué les parece? Es un epitexto. Ok. Bien, sí, creo que la primera respuesta que se nos viene a la mente es como decía recién el compañero, que es un epitexto, ¿no? Porque pues, las reseñas aparecen en suplementos culturales, revistas, en Goodreads, en, no sé, videos de booktubers o de booktokers, en cuentas de Instagram, Amazon, etcétera, etcétera. Y como todos esos espacios no están en el mismo volumen del texto, como no están en el libro, podemos decir en primera instancia que las reseñas son epitextos. Sin embargo, hay reseñas que no están Pero, afuera del libro, ¿no? Perdón. ¿Quieren decir no, algo? eso mismo iba a decir de que hay libros que, por ejemplo, tienen reseñas breves, como Ujú. opiniones, por ejemplo, en la contratapa. Exactamente, bien. Ahí como decía Zoe, algunas de las reseñas aparecen efectivamente en el mismo volumen del libro, ¿no? Como en las contratapas, en las fajas promocionales. Y con esto tengo el pie para empezar a hablar del primer tipo de reseña, ¿no? Que es el blurb o reseña encomiástica. El adjetivo encomiástico significa halagador, elogioso, y blurb, que viene del inglés, significa o hace referencia a un anuncio, una nota publicitaria muy breve, que por lo general describe una obra llenándola de muchos elogios, ¿no? Y el ejemplo más típico de este tipo de reseñas son justamente esos textos que mencionábamos recién, los que encontramos en la contratapa de los libros. Al respecto, ustedes tienen en la bibliografía un textito muy lindo que se llama Solapa de Solapas. El autor de ese texto es Roberto Calasso. Roberto Calasso era un editor italiano que falleció hace muy poco, 2 o 3 años, y dirigía una editorial en Italia que se llamaba Delphi, y como sucede en muchas editoriales, Calasso mismo escribía los textos de contratapa de los libros que publicaba, ¿no? Bueno, resulta que a otro editor se le ocurrió que los textos de contratapa que escribía Calasso eran tan buenos que dijo, recopilémoslo, y de ahí nació Cartas a un desconocido, que es un libro que recopila esos textos de contratapa que escribía Calasso, ¿bien? Y en ese texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es el prólogo de ese libro, Calasso describe los textos de contratapa, dice que son como cartas que el editor le escribe a un desconocido, ¿bien? ¿Y quién es este desconocido? Bueno, claramente es el potencial lector o lectora, es esa persona que está recorriendo la librería o revisando las estanterías o mesas de una mesa de novedades, y agarra un libro que le llama la atención y instintivamente lo primero que hace es darlo vuelta para leer la descripción, ¿no? Esa carta, como la llama Calasso, en la que el editor invita al lector o lectora a leer ese libro, ¿bien? ¿Y qué tienen de particular esos textos de solapas o de contratapas? Bueno, principalmente que, además de hablar un poco sobre el contenido de los libros, el objetivo es convencer al lector, ¿no? Es convencer al lector de que el libro está buenísimo, y es por eso que estos textos son principalmente elogiosos, siempre nos vamos a encontrar con palabras muy positivas. Calasso, de hecho, dice que en este espacio tan pequeño de la contratapa, no hay mucho lugar para escribir cosas elaboradas y complejas, así que hay que usar palabras efectistas. Eh, y es por eso que lo más apropiado es, como dice él, tener buenos modales y no subrayar los defectos del libro que estamos presentando, ¿no? Entonces, ¿qué dicen por lo general esos textos que encontramos en las contratapas de los libros? Bueno, dicen que el libro es genial, ¿no? Obviamente, dicen que desde Shakespeare nunca se escribió nada mejor sobre la faz de la Tierra, dicen que el mundo literario va a estar patas arriba desde que cuando conozca a este nuevo autor o autora. Bueno, siempre cosas muy humildes y racionales. Veamos un ejemplo particular de este blurb. Acá tenemos un recorte de una novela de Vargas Llosa. Fíjense en
ya desde el primer párrafo. En ella ya demuestra ya una madurez literaria extraordinaria, que en adelante irá en aumento, hasta alcanzar un estilo depuradísimo y un sitio de primera fila entre los escritores contemporáneos. En el segundo habla de, a lo largo de las páginas de esta extraordinaria novela, bueno, como ven, si bien hay un poco de descripción sobre cuáles son los temas de la obra, lo que prima es justamente el objetivo de vendernos, ¿no? De hacerla, de que el lector o lectora se interese y que compre o lea la novela. Veamos otro ejemplo. En este caso, en pantalla tenemos un ejemplo más local. Esta es la contratapa de un libro de cocina, que es Apuntes de Cocina, de Jimena Sáenz. Y en este caso vamos a encontrar dos blurbs, ¿no? Fíjense, en la parte arriba de todo, a la izquierda, tenemos una cita de Narda Lépez, otra cocinera, que dice: mirando las páginas de este libro tenemos una pequeña ventana a la cocina de Jimena, van a aprender a comer rico en casa, lo clásico, lo que gusta, lo simple, porque ella sabe contarlo, enseñarlo y transmitirlo. Bien, es decir, antes de que estuviera terminado el libro, probablemente la editorial o la autora le enviaron a Lépez, que es una colega del rubro, una colega con bastante nombre, una versión previa del, del libro, una prueba probablemente, para que lo vea y mandara unas palabras que le pudieran dar un poco de estatus. Obviamente, si aparece el nombre de Lépez, las posibilidades del libro de vender probablemente aumenten, ¿no? Teniendo como una referencia así detrás. Bueno, y por supuesto el elogio es absoluto, no se trata de hablar de lo bueno y de lo malo, sino solamente de hablar de lo bueno y, lo rico que enseña a cocinar Jimena Sáenz. Y más abajo, sí, abajo a la derecha, tenemos lo que sería el texto de contratapa más editorial, entre comillas. Esto sí seguramente lo escribió un editor o director de colección o un asistente editorial. Fíjense que dice: desde hace años a Jimena Sáenz la vemos a diario en su programa de TV, desde que nos cautiva con su frescura y su buen humor. Después dice: Jimena hace las cosas con amor y dedicación de la misma manera que está hecho este libro, bla, 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 propuestas tan originales como imperdibles, así de bien y de fácil vamos a cocinar con Apuntes de Cocina. Bien. Acá hay un poco más de información sobre el contenido. Nos dice qué tipo de recetas incluye, cuál es el estilo de los platos, ¿no? Pero lo que prevalece acá también es el elogio de la obra, ¿no? Y también a la autora, justamente para convencer a los lectores de que compren ese libro. Último ejemplo de blurb. Acá tenemos un extracto del texto de contratapa de Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Verán, acá el estilo es un poco más elegante, es encomiástico, es elogioso, pero de una manera un poco más medida, es un poco más cuidadoso, como que hay creo que un poco acá se cuida de parecer tan marketinero, erudito y a la vez claro, transparente y complejo. También nos están hablando de los temas del libro, y nos intentan un poco vender la obra, pero de una manera un poco más cuidadosa, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre los blurbs? Bueno, pasemos entonces al segundo tipo de reseña, que es la reseña argumental. Este tipo de reseña responde a una pregunta que por lo general no solemos hacer. Le solemos hacer a otra persona, u otra persona nos suele hacer a nosotros cuando le recomendamos un libro, una película, que es la pregunta: ¿de qué va, no? ¿De qué se trata? Vieron que cuando nos recomiendan una serie, lo primero que preguntamos a la persona es: bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la trama? Bueno, las reseñas argumentales son
por decirlo de una manera muy, muy llana, descripciones más o menos detalladas del argumento o de la trama de un libro, ¿no? Decimos argumental y no argumentativo, como dice ahí, porque argumentativo es lo que tiene que ver con los razonamientos, las evidencias. Acá decimos argumental porque se relaciona con el argumento de la obra. Y podríamos decir que entre los tipos de reseñas, la reseña argumental es lo más parecido que nos vamos a encontrar de alguna forma a un resumen objetivo, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Bueno, tiene mucho que ver con el tipo de material que se resume o se reseña. Los resúmenes científicos, es decir, los resúmenes que cumplen los principios de objetividad, etcétera, describen el contenido, los temas de obras académicas, universitarias, obras técnicas, es decir, libros que pertenecen a alguna disciplina o algún campo del conocimiento. Por ejemplo, puedo tener un resumen de un artículo de macroeconomía, puedo tener un resumen de un manual universitario de química orgánica, puedo tener un resumen de una investigación de doctorado. Si yo tengo que resumir de qué trata una obra literaria, un libro de poesía, un libro, una antología de cuentos, no voy a escribir un resumen, sino que voy a escribir una reseña argumental, ¿no? Entonces, las reseñas argumentales son, para decirlo de una manera como un poco esquemática, resúmenes de obras literarias, en donde pueden aparecer o no opiniones o valoraciones del reseñador o reseñadora, ¿no? Si el blurb tenía como objetivo promocionar, convencer al lector de comprar o de leer el libro, el objetivo de la reseña argumental es describir el argumento de una obra, contar cuál es la trama, quiénes son los personajes, cuándo y dónde se sitúa la acción, ¿no? ¿Y dónde encontramos ese tipo de reseñas? Bueno, principalmente en un sitio que conocemos muy bien, que es Wikipedia, ¿no? Cuando accedemos al artículo de Wikipedia de una obra literaria, por lo general encontramos una sección donde se va a describir el argumento, ¿no? Acá en pantalla hay una captura de la página en Wikipedia de la novela de Saer, Glosa, y lo primero que aparece después de una introducción a la obra es una reseña del argumento. Y también podemos encontrar reseñas argumentales en otro tipo de lugares, por ejemplo, en ediciones críticas o ediciones para estudiantes de algunas obras clásicas de literatura. Muchas veces al principio o al final vamos a encontrar un apéndice donde el editor incluyó un resumen capítulo a capítulo, muchas veces, o un resumen medio compendiado, del desarrollo de la trama del libro, ¿no? Bueno, obviamente ustedes me pueden decir, bueno, esta reseña argumental es un resumen de la obra, ¿no? Y ya. Bueno, lo es cierto, pero en otros mercados este tipo de reseñas es un negocio, por así decirlo. Es realmente es todo un género en sí mismo. Existen editoriales que se han vuelto conocidas por sus guías de estudios sobre obras literarias clásicas y modernas, donde no solamente incluyen estas reseñas argumentales, sino que además hay análisis de personajes, análisis de temas, comentarios sobre el contexto de la obra, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otra entrada de Wikipedia, en este caso es sobre Hamlet. Fíjense de nuevo, la sección argumento, reseña argumental, dividida en actos, o sea, la reseña argumental sigue el mismo orden de las acciones en la obra, y en la reseña encontramos grandes detalles sobre el argumento, ¿no? No es una oración, es como que seguimos el argumento, en lo que hacen los personajes, cómo avanza la trama, etc. Bueno, este ejemplo se los dejo para cuando vean el PDF, pero es un caso de reseña argumental en un VHS. Bien, ya vimos dos tipos de reseñas.
argumental y el blurb, y seguramente a esta altura ustedes se están preguntando, bueno, ¿dónde está la reseña que más conocemos, ¿no? La reseña donde voy a encontrar el contenido, las ideas de un documento o de un libro, y además, si la persona que reseña lo recomienda o no, ¿no? La parte de la opinión. Bueno, en ROM llamamos reseña ideal a ese tercer tipo. ¿Y por qué las llamamos ideales? Bueno, son reseñas en las que decimos que hay un equilibrio entre la descripción del contenido de la obra, o sea, la información sobre el argumento, sobre las ideas principales, sobre los grandes temas del libro, y por otro lado, un balance entre eso y la valoración crítica del reseñador, es decir, qué es lo que opina, cuál es el juicio de valor que hace el reseñador sobre esa obra. Es decir, la reseña ideal nos permite, por un lado, saber de qué va, como decíamos antes, y por otro lado me ofrece una opinión, un juicio de valor, una recomendación, un comentario subjetivo. Y ese juicio de valor no es ni un blurb que nos intenta vender la obra, como los textos que encontramos en la contratapa, sino que es un juicio de valor fundamentado, un juicio de valor, se espera, imparcial, ¿no? Las reseñas que encontramos en diarios, en suplementos culturales, en muchos casos en Goodreads, en videos de booktubers, pertenecen por lo general al grupo de las reseñas ideales, ¿no? Eso no quita que no haya reseñadores en algunos medios que no sean imparciales, ¿no? Que efectivamente tengan el interés de promocionar el libro más que de valorarlo, o de que terminen hablando mucho más del argumento que dando su opinión, ¿no? Eso sucede, obviamente, pero se supone que en todos esos medios, cuando se hace una reseña, la expectativa es que sea una reseña ideal, ¿no? Si yo leo la contratapa de un libro, no voy a buscar una reseña ideal, no espero que me cuenten, que me digan qué es lo malo y qué es lo bueno, porque sé que en ese espacio, por lo general, la editorial me va a querer convencer de comprarlo. Y si yo necesito una descripción detallada del contenido, del argumento de la obra, quiénes son los personajes, qué pasa en la trama, etc., voy a buscar un resumen del argumento, una reseña argumental. Entonces acá estamos en el medio, ¿bien? Entonces, los tres tipos de reseñas más importantes: blurb, encomiástica, argumental e ideal, ¿bien? En lo que queda del teórico, siempre que hablemos de reseñas vamos a hablar de reseñas ideales, ¿bien? Aunque no las mencione específicamente así, cuando diga la palabra reseña, ustedes tienen que pensar que me estoy refiriendo a las reseñas ideales, ¿no? Y cuando subo esta presentación al campus, voy a incluir algunos ejemplos más de reseñas que ustedes van a encontrar en el libro de Giordanino, como la reseña estructurada, la reseña digerida, la reseña de lectores, que en muchos casos son reversiones de estos tipos de reseñas, sobre todo de la ideal, pero estos tres tipos son los fundamentales, ¿no? La encomiástica, la argumental y la ideal. Acá tenemos un caso especial de reseña ideal, y digo especial porque es una reseña académica. Esta reseña se publicó en una revista del Instituto de Historia Argentina y Americana, que depende de nuestra facultad. No se trata de un diario ni de un semanario, esta es una revista académica. Las revistas académicas las vamos a ver más adelante en la cursada, pero lo que quiero que vean es que dentro de una revista académica tenemos una sección de reseñas. En este caso, la reseña, como dice ahí, es sobre un libro que se llama Cambio Institucional y Fiscalidad, Mundo Hispánico 1760-1850. Abajo aparecen los datos de los autores y de la edición, año editorial, cantidad de páginas. Y la reseña está firmada por Martín Wasserman, que pertenece al Instituto de Historia Argentina y Americana. Y que firma justamente la reseña, ¿no? Esta es una reseña bastante larga, creo que tiene 4 o 5 páginas, y es muy común que las revistas académicas, es decir, las revistas o las publicaciones donde un instituto de investigación o una unidad académica publique novedades y avances sobre
investigaciones relacionadas con una disciplina o algún campo particular del conocimiento, es muy común que en esas revistas haya una sección de reseñas, ¿bien? En las que nos vamos a encontrar con comentarios sobre libros por lo general que aparecieron recientemente, sobre temas relacionados con los objetivos de investigación o con los grandes temas de investigación de la institución a la cual pertenece la revista, ¿no? Es decir, en esta revista, que es del Instituto de Historia Argentina y Americana, no vamos a encontrar reseñas ni de libros de matemática financiera ni de libros de cocina, sino que nos vamos a encontrar con reseñas sobre libros académicos del campo de la historia argentina y americana, la historiografía, las ciencias sociales, etc. Bien. Esto es todo parte de la reseña, que como verán es bastante larga, y que me permite pasar a la pregunta, ¿para qué sirven las reseñas? ¿No? ¿Para qué se escriben reseñas? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes creen ustedes que son los usuarios de las reseñas? ¿Quiénes las leen? ¿Quiénes las usan? Los lectores, por ejemplo. Sí. Sí, los lectores, como dijeron recién, el consumidor. Bien, sí, en primera instancia los lectores, ¿no? Los lectores comunes, que usan las reseñas para elegir qué libros leer, o para elegir, para saber qué libros comprar, qué regalar. Por otro lado, los investigadores, ¿no? Es decir, como veníamos viendo con el ejemplo de recién, gente de la academia. Por otro lado, los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios. Por otro lado, los bibliotecarios, cuando tienen que elegir qué libros quieren sumar a sus repertorios, a sus catálogos, también usan las reseñas. Y también usan las reseñas los editores, ¿no? Los editores leen reseñas también, leen reseñas porque quieren saber qué opinan los periodistas o los reseñadores sobre los libros que publican, leen reseñas para saber qué están publicando otras casas editoras, ¿no? Para saber qué está de moda publicar, qué autores, qué temas, qué géneros. Y no solo a nivel local, sino también en otros mercados, ¿no? Porque una cosa es ir a una librería de acá para ver las novedades y otra cosa es saber qué se está publicando en otros países, idiomas, qué autores le están pegando afuera, o más que autores, qué temáticas o qué géneros. Entonces, recapitulando, además de editores y bibliotecarios, la gente de la academia usa las reseñas para estar al tanto, para mantenerse actualizados sobre qué teorías, qué hallazgos, qué tendencias hay en las disciplinas que estudian, para saber qué materiales les pueden servir o no para seguir investigando. Obviamente los investigadores pueden leer resúmenes científicos, ¿no? Pero las reseñas les permiten saber si el reseñador recomienda ese material o no, por ejemplo, ¿no? O qué críticas le hacen. Los lectores comunes, como también habíamos mencionado, al igual que los bibliotecarios, los editores, van a usar las reseñas para estar al tanto sobre qué obras se publicaron recientemente y saber que de todo ese gran mar de publicaciones, qué vale la pena leer, qué vale la pena comprar, regalar. También, además de esta información sobre qué es meritorio, cuáles son sí, cuáles son los méritos de los nuevos libros, las reseñas a veces también sirven para entretener y a veces diría por provocar a la audiencia un poco, ¿no? Si ven los resúmenes a veces tienden a ser un poco fríos o secos, como textos muy estructurados, con mucha distancia con el lector. Las reseñas muchas veces son o se convierten en textos de polémica, ¿no? En el campo literario. Por ejemplo, fulano dice que esta novela es la gran revelación de nuestro tiempo y Mengano le responde con que no, que esta novela es la gran basura de nuestro tiempo y Sutano les dice, bueno, cállense los dos porque, no sé, las novelas ya no le interesan a nadie, ¿no? Entonces, las reseñas también de alguna forma sirven como
como decía Said, para avivar el fuego en la conversación de la cultura. Y por último también, no menos importante, la práctica de reseñar también es una práctica muy importante para los investigadores jóvenes, ¿no? Los investigadores que están intentando hacerse paso, hacerse un nombre en una disciplina, un graduado que está empezando a hacer carrera académica, o sea, dar clases, trabajar en una cátedra como escripto, ayudante, investigar, etc. Reseñar libros es sobre la disciplina, ¿no? La disciplina que lo convoca. Es una tarea importante a nivel de currículum y a nivel de aprendizaje, ¿no? Es una manera como de relacionarse de alguna forma con los pares y de ir haciéndose un lugar dentro de su disciplina, dentro de la facultad, dentro de un área de estudios, etc. Bien, ¿hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a ver esta última parte, unos ejemplos de reseñas. Como les dije antes, en lo que queda del teórico, siempre que hablemos de reseñas vamos a hablar de reseñas ideales o de reseñas que intentan ser ideales, ¿no? Y para este primer caso vamos a leer y comparar dos reseñas muy cortitas de un mismo libro, que es una enciclopedia, es decir, una obra de referencia académica sobre historia de la ciencia. Bien, vamos a leer las dos versiones, son reseñas cortitas, para intentar identificar cómo están hechas, cómo se estructuran, qué elementos tienen. Esta es la primera. Voy a ir a la versión con las notas. Bien, dice, hace 8 años cuando cursé Historia de la Ciencia aprendí que existía un debate sobre si la expresión revolución científica constituía un término problemático. Este libro de referencia, el cual ayudará a los lectores que necesiten clarificar este concepto. El subtítulo le indica al lector que el periodo histórico comprendido por esta enciclopedia va desde la vida de Copérnico hasta la vida de Newton. Bien. Bueno, para empezar, como se habrán dado cuenta, esta reseña está escrita con los codos. Quien la escribió desconoce por completo la existencia de los signos de puntuación, no le importa. Pero más allá del estilo, empieza la referencia siendo... empieza la reseña hablando un poco sobre su experiencia personal, ¿no? ¿Está mal esto? Bueno, esas referencias en primera persona no necesariamente son inapropiadas en una reseña. El tema es que si me vas a hablar de tu vida académica, probablemente haya algo más interesante que decir que revolución científica es un concepto problemático, ¿no? Se puede dar un poco más de detalles, se puede explicar por qué, se puede demostrar qué significa que es un término problemático. Así que esa primera entrada, esa intro a la reseña, le falta un poco de... podría mejorar un poco. Después más abajo me dice algo, que es que el periodo comprendido va desde la vida de Copérnico hasta la vida de Newton. Bueno, esa información yo ya la tengo en el subtítulo de la obra, ¿bien? Es decir, cuando yo leo o el título de la reseña o la información bibliográfica, yo ya tengo ese dato, entonces no es necesario incluirlo en la reseña, ¿no? Esto lo podríamos obviar y la reseña seguiría siendo igual de efectiva. Después la reseña sigue, incluye un índice, las entradas están firmadas, hay imágenes por aquí y por allá, se incluyen las bibliografías utilizadas, algunas que son de la década del 90, y pareciera que las entradas son de espíritu académico. Bien. Este párrafo es un poco una lista de supermercado, ¿no? Dice índices, entradas, imágenes, bibliografías. Más allá de que no nos dice mucho de valor sobre cada uno de esos elementos, que son elementos importantes, ¿no? Son todos para textos y apéndices que son claves en una obra de referencia. Además de que son claves, son de alguna forma esperables. En una enciclopedia, en un atlas, vamos a esperar un índice, probablemente
esperamos que si es una obra académica haya bibliografías utilizadas. Entonces, a la hora de hablar sobre todos estos elementos, el reseñador o la reseñadora podría ser mucho más concreto, ¿no? En cuanto a qué tipo de índices incluye la obra, ¿no? Que las entradas están firmadas. Bueno, ¿cómo son esas entradas? ¿Qué tipo de información incluyen? ¿Cómo son las imágenes? ¿Son ilustraciones originales? ¿Son reproducciones? Lo mismo las bibliografías. ¿Son bibliografías específicas? ¿Son bibliografías generales? Si la reseña las menciona, tiene que ser o bien porque están ausentes, lo cual sería una deficiencia de la obra, o porque tienen algún tipo de valor agregado, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, la obra usa ilustraciones hiperrealistas o usa reproducciones de imágenes de la época, o los índices son por palabras clave o por autores. Acá pareciera que los menciona solamente para ocupar caracteres, ¿no? Y después al final menciona esto de que las entradas de la enciclopedia parecen académicas, ¿no? Y acá también falta un poco de... acá también falta un poco de detalle, ¿no? En una obra académica esperamos que las entradas sean académicas, entonces, porque hay una distancia muy grande entre lo que es el discurso académico, el discurso de expertos, el discurso técnico y el discurso de divulgación, ¿no? O sea, lo que puede leer cualquier persona sin necesidad de estar formada en un tema en particular, y lo que efectivamente pueden leer y pueden usar de manera óptima las personas que pertenecen a una disciplina o algún campo de conocimiento. Entonces, si las entradas son académicas, por ejemplo, bueno, ¿qué tan académicas, no? O sea, ¿quiénes son estas personas que elaboraron estas entradas? ¿Son académicas para un estudiante de grado? ¿Son académicas para un profesional avanzado de la disciplina? Bueno. Después menciona los cambios en la filosofía natural, son relatados por Applebaum en esta nueva obra de referencia que cubre el principio del siglo XVI hasta el final del siglo XVII, y que incluye los factores políticos, religiosos, sociales y tecnológicos que afectan los desarrollos de la ciencia. Hay consenso de opinión en que esta obra es la única en su tipo. A pesar de sus fallas, se trata de una fuente de referencia muy recomendable para todas las bibliotecas. ¿Bien? Bueno, acá de nuevo, dale con repetir que es una obra nueva, que es una obra de referencia, cosa que ya sabemos, y lo sabemos porque el año de edición de la obra va a estar indicado en la cita bibliográfica, entonces sabemos que es una obra nueva. Y fíjense además ahí abajo, esta obra es la única en su tipo, que está escrito casi como si fuera un blurb, ¿no? Es casi un texto que esperamos encontrar en una frase que podríamos encontrar en la contratapa de la obra, ¿no? Incluso cuando dice eso de que hay consenso en que esta obra es la única en su tipo. Bueno, yo me podría preguntar, ¿no hay otras obras con las que este libro se pueda comparar? ¿No hay otras obras sobre el mismo tema, sobre la época, o incluso obras de referencia sobre otros periodos que tengan un estilo similar al de esta? Evidentemente acá faltó un trabajo de poder comparar esta obra con otras, ¿no? Y llegando al final encontramos como una especie de recomendación, dice, a pesar de sus fallas, y acá la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas fallas, no? Porque hasta ahora no las mencionó. Mencionó algunos de los elementos que incluye la obra, habló un poco sobre el tema, pero no hizo una referencia muy clara a cuáles son las deficiencias o las fallas de la obra. Entonces esa recomendación al final quedó un poco colgada, ¿no? O sea, no entendemos bien de dónde viene o de qué se desprende. Bueno, de todas formas, para que se queden tranquilos, esta reseña es inventada, esta no salió publicada en ningún lado, pero vamos a leer otra reseña de este mismo libro, un poco mejor armada. Y en este caso ya entendemos de qué va el libro, así que
ya se pueden hacer una idea a medida que la leen. Y arranca. Imagínese un universo geocéntrico, finito y esférico, lleno de materia, en el que reinan las enseñanzas de Aristóteles y de la Iglesia. Ahora imagínese un universo finito, heliocéntrico, que posee grandes y pequeños espacios vacíos, y en el que se emplea la experimentación, la observación precisa y las matemáticas para desafiar los ancestrales principios científicos históricamente sostenidos y crear otros nuevos. ¿Qué podría causar un cambio de cosmovisión de esa naturaleza? Bueno, esta introducción es distinta, ¿no? En vez de arrancar diciéndonos este libro es sobre tal tema, un poco como así el otro, nos está invitando, usando una palabra muy efectiva que es imagínese, nos está como invitando a entrar, nos pone en tema, ¿no? De una, como que nos está situando en el contexto del contenido de la obra. Y sin decirlo de manera explícita, nos está contando cuáles son los contenidos de la obra, ¿no? De una forma mucho más vívida, más detallada, más inmersiva. Es una introducción bastante didáctica. Y al final hace una pregunta, este sería el primer párrafo de la reseña, hace una pregunta que de alguna manera como que nos dispara hacia el tema del libro, que es ¿qué podría causar un cambio de cosmovisión de esa naturaleza, ¿no? Entonces, acá tenemos una buena introducción, tenemos una presentación sólida, una presentación efectiva, que hace que nos llame la atención el libro y el tema del libro, y de alguna forma nos invita a seguir leyendo, ¿no? En esta introducción tenemos una presentación mucho más informativa que en el ejemplo anterior. Sigue, preparada a lo largo de los últimos 5 años, esta obra de referencia da cuenta de los extraordinarios cambios en filosofía natural desde principios del siglo XVI hasta fines del siglo XVII, conocidos como Revolución Científica. Su alcance es más amplio que el de obras enciclopédicas tradicionales, ya que abarca los factores políticos, religiosos, sociales y tecnológicos que afectaron los desarrollos científicos. ¿Bien? Bien, acá ya entramos como en una parte 100% informativa. La persona que está reseñando cuenta bien en qué consiste el libro, ¿no? Dice cuál es el propósito, que es dar cuenta de los cambios en filosofía natural. Eso está claro desde la primera oración. Y nos dice también cuál es el alcance, ¿no? O sea, qué problemáticas cubre el libro en relación con otras obras del género, ¿no? En el otro no teníamos mucha idea de cuál era comparaba este libro con otras obras. Acá el reseñador está diciendo, está comparando efectivamente diciendo, bueno, yo hice la tarea, ¿no? Yo sé cómo son las obras del género. Y también me está dando información valiosa a mí, ¿no? Como lector. Me dice, bueno, este libro va mucho más allá de los temas que se suelen cubrir y tiene una perspectiva múltiple, ¿no? Política, social, tecnológica, etc. Bien, y sigue. De espíritu académico, sin llegar a ser hermético, la obra incluye 441 entradas firmadas por un vasto conjunto de expertos internacionales e incluye bibliografías fundamentales. La elección de los temas tratados refleja los últimos estudios en historia de la ciencia. Por ejemplo, revisa el impacto positivo y negativo de los jesuitas en la revolución científica. Incluye entradas biográficas sobre personajes como Jacob Bernoulli e Isaac Newton y discusiones relativas a agricultura y aristotelismo. Incluye además un amplio esquema temático, una línea cronológica e índices. Bien. Acá ya empieza diciendo de espíritu académico, no dice como en el anterior las entradas parecen ser académicas o algo así, sino que es muy claro en aclarar justamente que la obra es de espíritu académico. Y además dice sin llegar a ser hermético, ¿no? Que significa que no es una obra para mega especialistas. Nos dice quiénes son los autores, ¿no? Nos dice que incluye bibliografías fundamentales. Una bibliografía fundamental no es una bibliografía de todos los libros que le sirvieron al autor para escribir, sino los libros más importantes, los libros que serían de consulta obligada en el tema. También menciona, la elección de los temas tratados refleja los últimos estudios, es decir,
esta obra está actualizada, es lo que está diciendo este reseñador, o sea, no es una obra que presente desarrollos viejos o pasados de moda. Y para decir esto da ejemplos, ¿no? Habla de los jesuitas, del impacto de los jesuitas, que es algo que la reseña anterior no hacía. La reseña anterior nos daba muy poco detalle de los temas secundarios de la obra. Y al final también menciona que el libro incluye un esquema temático, una línea de tiempo e índices. Esto está dicho casi al final como un comentario, pero se entiende por la estructura de la reseña que esto es una información accesoria, ¿no? Y a pesar de eso nos cuenta que viene con un esquema temático de una línea de tiempo que es algo que la otra reseña no hacía, ¿recuerdan? Así que nos está dando información más valiosa, incluso cuando se trata de los apéndices. Y finalmente termina parte de la información aquí reunida, ya estaba presente en el mundo del descubrimiento científico de Gale, 1994, o en el Diccionario de Biografías Científicas de Scribner, 1990, y en la Enciclopedia del Renacimiento. Sin embargo, esta Enciclopedia de la Revolución Científica resulta específica para este periodo histórico y proporciona un acercamiento novedoso a los desarrollos y descubrimientos que sentaron las bases de la ciencia moderna. Se la recomienda sobre todo para estudiantes y profesores de la disciplina. Bien. En esta última parte, lo que la reseña nos dice es, bueno, parte de la información ya estaba presente en otros libros, ¿no? Es decir, los temas que cubre la obra ya fueron estudiados o investigados, pero, a pesar de eso, la información, si bien no es completamente nueva, sí tiene una perspectiva original, ¿no? Este tema no había sido abordado desde estos otros puntos de vista, ¿no? Y queda claro, por lo que dice la reseña, que esa es una fortaleza del libro, ¿no? Uno de los aciertos. Y algo muy importante, la última oración, se la recomienda sobre todo para estudiantes y profesores de la disciplina. ¿Por qué importante? Porque acá lo que la reseña está efectivamente haciendo es identificando cuál es el mejor público, mejor dicho, el público más adecuado para este tipo de material, ¿no? ¿Es un público general o un experto? No. Son personas que están metidas en el tema. Son estudiantes, docentes, quizás investigadores de la disciplina. Bien. Entonces, tenemos una reseña corta, linda, que está bien estructurada, que me da información relevante y útil sobre este libro. Bien. ¿Algo para comentar sobre esta reseña o la anterior? ¿Hay algún límite en cuanto a la cantidad de palabras? Más bien un mínimo y un máximo a la hora de escribir cualquier tipo de reseña. Bueno, en muchos casos eso va a depender del medio en el que aparezca la reseña, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de la reseña que aparecía en la revista académica. Muchas veces en las revistas académicas la sección de reseñas está a cargo del editor de la revista o del director de la revista que recibe los libros y, bueno, le dice a un colaborador de la revista, bueno, te mando este libro, reseñámelo, y le manda además de eso eh, una extensión en caracteres o en palabras, y eso ya le sirve eh, a quien reseña para hacerse una idea de cuánto puede escribir, ¿no? Y por lo general son extensiones que se tienen que cumplir, o sea, no es ni mucho más ni mucho menos, justamente porque la reseña tiene que entrar el, en el, en el diseño, en el layout que ya está previsto para esa sección. Lo mismo suele pasar con las reseñas para medios de comunicación, sobre todo impresos, ¿no? Lo que encontramos en suplementos culturales, etcétera, por lo general tiene extensiones ya previstas que pueden ser desde un párrafo, si es una mini reseña que va a aparecer en una sección con muchos libros reseñados, o si esa reseña va a tener una presencia en una página entera o en media página, bueno, tendrá una extensión mayor.
algo también que pasó con Internet es que existen muchos medios que son 100% online, y eso les da a los reseñadores una mayor libertad en cuanto al espacio. Pero bueno, volviendo al principio, siempre va a depender del medio, ¿no? Estoy pensando si hay otro caso que valga la pena comentar, pero no, la reseña ideal no tiene de por sí una extensión mínima ni máxima, ¿no? ¿Una otra pregunta? Bueno, pasemos a una última parte. De nuevo, cuando encuentren el PDF de la presentación, se van a encontrar con otro ejemplo, que es una reseña de un libro de cuentos de Stephen King, que no lo vamos a ver ahora, porque quiero que nos detengamos en estas claves para escribir o editar reseñas. Y también un poco lo que preguntaba Enrique, me da un poco el pie para esto, ¿no? Las reseñas pueden presentarse en textos muy distintos, ¿no? No solamente en medios, sino a través de textos y estructuras muy distintas. Hay algunas reseñas que son largas, otras reseñas son cortas, algunas pueden ocupar varias páginas, como la que vimos de la reseña de la revista académica. Otras pueden ser muy cortas, pueden ser reseñas de un párrafo. En algunas reseñas el reseñador va a aparecer en primera persona, en otras puede aparecer más escondido, ¿no? O velado, sin usar la primera persona. Algunas reseñas tienen un título, otras no, y con un título me refiero a un título en particular para la reseña, que no es el mismo, necesariamente de la obra que es reseñada. Y estos 4 principios o 4 claves me parece que sirven un poco para, además de aplicar tanto para reseñas académicas como para reseñas de otro tipo de obras, no necesariamente académicas, sirven un poco para ubicarse a la hora de tener que desarrollar, escribir, editar o analizar una reseña. Bien. Y la primera clave, diría yo, es que siempre tenemos que tener en claro que la reseña lo que está ofreciendo es un servicio al lector, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Una buena reseña tiene que informar y a la vez orientar al lector sobre una serie de preguntas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las credenciales o los antecedentes del autor, ¿no? ¿A quién está dirigida la obra? ¿Especialistas, estudiantes, a el público general? ¿Es apropiado el nivel del texto o de la escritura para ese público? O sea, ¿está escrita la obra de una manera adecuada para especialistas, por ejemplo, para estudiantes? ¿La información que contiene está actualizada? ¿La obra tiene una buena organización lógica, es fácil de seguir? ¿Tiene una presentación atractiva de los temas? ¿Qué otras preguntas? Si ¿tiene índices completos? ¿Qué tipo de índices tiene? ¿De autor, de títulos, de palabras clave? ¿Tiene algún tipo de material complementario? Si tiene notas al pie y referencia, ¿cómo son? ¿Están al pie? ¿Están al final de los capítulos, al final de la obra? ¿Son notas muy extensas? Como vimos con la reseña que vimos de ejemplo, ¿existen otras obras similares con las que se pueda comparar esa reseña? ¿Existen obras del mismo tema o del mismo género? ¿O incluso obras del mismo género editorial que el reseñador o la reseñadora puede utilizar para comparar? Después, muy importante, la lectura de la obra es disfrutable, es una obra llevadera, es pesada, tiene, no sé, mesetas, empieza bien y se vuelve un bodrio, y, muy importante, vale la pena efectivamente gastar plata o tiempo en ese libro. Recuerden que la reseña, el segundo ejemplo de reseña que vimos era muy
concreto al final en decir si la obra era recomendada o no, ¿no? Por supuesto que si la reseña es de literatura, probablemente me haga otras preguntas, ¿no? Quizá me pueda preguntar por el estilo del autor o de la autora, ¿no? Puede decir, bueno, el estilo es interesante, es llevadera la narración, tiene un arco dramático bien desarrollado. Me puedo preguntar si los personajes están bien caracterizados, si la escritura maneja bien la metáfora o los temas, en fin. Todo esto es parte del servicio al lector al que nos referimos, ¿no? Se trata de responder preguntas que le sirvan al lector, que lo informen y que le orienten sobre si el material efectivamente le va a servir, lo va a comprar, etc. El segundo principio clave es que las reseñas necesitan una estructura, como dice acá, y muchas veces es una decisión del reseñador entender dónde va a poner el foco, ¿no? Con esto nos referimos a estructura. No hay una fórmula ni un estilo predeterminado para escribir y para darle forma a una reseña. Los ejemplos que vimos son ejemplos posibles. Muchas veces la estructura va a depender de la creatividad del reseñador. Muchas veces la estructura va a depender de condiciones que le imponga el medio, ¿no? Muchas veces el medio le dice, bueno, en el primer párrafo tenés que escribir de esto, en el segundo y tercero quizás tenés que escribir sobre esto, y en el cuarto tenés que dar tu conclusión y recomendación, y ya. Y no hay mucha libertad en términos de estructura. Sin embargo, fíjense que en la última reseña que vimos, la introducción era como una especie de invitación a entrar a la obra. No era una introducción agudísima, era ni una definición de diccionario, un arranque muy plomo, tenía como el objetivo de atraer al lector y de darnos ganas de seguir leyendo, ¿no? Por otro lado, también en reseñas como las que vimos, probablemente encontremos algunos segmentos en donde el reseñador o reseñadora va a describir el contenido, las ideas, el argumento, las ideas secundarias principales, en los que al mismo tiempo da su opinión, ¿no? Con esto me refiero a que muchas veces la información sobre los temas y el contenido va a aparecer intercalada, incluso en un mismo párrafo o oración, con los juicios de valor y las opiniones. No tenemos que esperar necesariamente que en un párrafo aparezca la información sobre los segmentos informativos sobre el contenido de la obra y que tengamos otro párrafo que sea puramente opinión o valoración, ¿no? A veces la estructura puede funcionar, pero por lo general es más común que un reseñador profesional en una misma oración o párrafo describa la obra y al mismo tiempo exprese una valoración o una opinión. Y por último, un cierre, ¿no? Desde ya no siempre hay un cierre, pero es una buena práctica que una reseña dedique un último párrafo o unas 2 líneas al final para dejar en claro si recomienda o no esa obra, ¿no? O para recapitular lo que ya viene diciendo desde antes y defina si el libro en cuestión le pareció sólido, le pareció débil, si las fortalezas son mayores que los puntos débiles, etc. Y como les decía al principio, en otros casos no es tan posible ser tan imaginativos, originales con la estructura de la reseña. Las revistas académicas o incluso algunos medios periodísticos les dicen a los reseñadores, si escribís tenés que escribir 1500 palabras y la reseña no va a llevar título y en la introducción tenés que desarrollar esto, siguiendo la línea editorial los lineamientos de estilo de la sección o del medio, ¿no? Por esto decíamos que el contexto de publicación va a determinar en alguna medida cuál va a ser la estructura de la reseña y cómo se va a presentar la información. Bien, tercer principio, y creo que esto está claro, si bien las reseñas son, por definición, opiniones personales, también tienen que brindar información sobre el contenido, los temas, las ideas de la obra, etc., ¿no? Si hay mucho de uno y poco de otro, la reseña se puede volver inútil, ¿no? Por eso decimos que una reseña sólida va a ser bien 3 cosas. Por un lado, reconocer
los esfuerzos del autor o los autores, ¿no? Es decir, va a identificar y entender cuáles son los objetivos, los propósitos y los logros del texto, ¿no? Si el texto efectivamente logra hacer lo que se propone. Por otro lado, va a respetar las diferencias, o sea, no juzgar los contenidos, tomar los contenidos de la obra sin juzgarlos, sino que lo que va a juzgar es el estilo, los procedimientos, si la obra es efectiva. Y por último, si es ecuánime e equilibrada, ¿no? Esto significa que la reseña tiene que saber balancear, por un lado, lo negativo con lo positivo y no volverse ni un inventario de puntos sólidos o de elogios sobre la obra, ni a la vez necesariamente un catálogo de críticas negativas, ¿verdad? Y por último, como punto final, es importante que los reseñadores entiendan un poco cuáles son como las trampas o limitaciones que a veces pueden entorpecer lo que hacen, ¿no? Por empezar, cuestiones éticas, ¿no? Podemos decir que un reseñador no debería, o debería procurar no reseñar obras de amigos muy cercanos o de enemigos mortales, ¿no? O obras en las que tiene algún tipo de interés financiero o político, ¿no? A grandes rasgos, ninguna reseña debería ser víctima de un conflicto de intereses entre autores, editores, reseñadores. Otra de las trampas en las que se suele caer, bueno, describir lo que el autor debería haber escrito o lo que el libro debería ser en lugar de lo que efectivamente es. A la hora de reseñar, lo que se reseña es el libro que se tiene enfrente, no el libro que nos gustaría, que nos hubiera gustado que escriban. Obviamente se pueden señalar y identificar las fallas y las deficiencias del texto, pero no criticar al libro por no ser algo que nunca intentó ser, ¿no? Por otro lado, reseñar libros que estén fuera de nuestro campo de conocimiento o como mínimo de interés. O sea, si yo no cocino, si a mí no me gusta cocinar, si no entiendo cómo funciona el mundo de la cocina, de la gastronomía, probablemente no convenga que reseñe el último libro de Narda Lépez, ¿no? Una opción en este caso podría ser legítimo decirle al lector algo como, bueno, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero si a usted le gusta, este libro es el mejor ejemplo de ciencia ficción que se puede leer, ¿no? O sea, evitar de alguna forma la reseña ignorante, ¿no? La reseña frente a un tema que se desconoce. Y un poco en sintonía con lo que decíamos antes, tampoco es buena práctica usar una reseña, escribir una reseña para exaltar nuestras ideas o para mostrar que sabemos más que el autor, ¿no? Y desde ya, pero no menos importante, las reseñas tienen que ser honestas y originales, ¿no? Los reseñadores no pueden plagiar información de una gacetilla de prensa o de la contratapa del libro o de otras reseñas o de una presentación. La reseña tiene que ser original, tiene que venir del autor, de su opinión, del trabajo que hizo, para efectivamente ser un texto que le sirva a los lectores. Y bueno, teníamos una hora, así que terminamos. Hablamos un poco de la definición de reseña, dijimos que es un tipo particular de resumen. Clasificamos las reseñas en encomiásticas, argumentales e ideales. También mencionamos quiénes usan las reseñas, lectores, bibliotecarios, investigadores, estudiantes, y cómo las usan. Y vimos dos ejemplos dos reseñas de un mismo libro, para entender cómo variaban, qué estrategias utilizaba cada una, y mencionamos los 4 principios que acabamos de ver, ¿no? Que las reseñas tienen que estar orientadas al lector, que las reseñas necesitan una buena estructura, una buena introducción y un final sólido. Las reseñas tienen que balancear lo factual con lo valorativo, y que los reseñadores tienen que entender cuáles son sus limitaciones a la hora de
hablar sobre un libro, ¿no? Así que bueno, hasta que estamos, si tienen preguntas o dudas, me quedo un rato más con los que quieran. Y bueno, el resto, muchas gracias por haber escuchado, por haber participado. Muchas gracias, Fernando. Nos quedamos escuchando a ver si tienen alguna consulta. Yo querría puntualizar desde el punto de vista de las reseñas científicas una información actualizada. Los indexadores están poniendo bastante hincapié en que no... nosotros tenemos un problema en la publicación científica en la Argentina, que las revistas suelen tener pocos artículos. Y entonces, algunas revistas incluían más reseñas y entonces se puso un límite a ese contenido que no se considera de la misma manera que un artículo científico. Y entonces se pone una limitación de acuerdo a la base donde se indexa la revista científica, de que el 80% debe ser contenido de acuerdo a la base, en algunos lugares el 50%, y en otros el 80%, entonces la limitación es que no se pueden poner 2 artículos científicos y 5 reseñas. O sea, como buena práctica se está recomendando 1 o 2 reseñas máximo en cada número de una revista científica. Eso como aclaración a lo que comentó con respecto a la revista científica Fernando. Lo otro es, todo lo que él dijo es útil para el resumen informativo, que es lo que ustedes van a tener que hacer para el trabajo práctico de la materia y para el segundo parcial domiciliario, excepto la parte, como él decía en ese párrafo que comentó, que decía, el autor decía de la reseña, se la recomienda. Eso no puede estar en el resumen informativo, expresiones de ese tipo, o este libro es maravilloso, para decirlo. Pero todo lo demás que él dijo de cómo puede estar el lenguaje expresado o cómo puede estar construida la reseña, todo lo que él dijo en extenso puede ser útil para que ustedes hagan sus resúmenes informativos. Ustedes no van a tener que escribir reseñas, que es algo un poco más complicado, como ha explicado Fernando. Y después, con respecto a la clase de repaso, que no es el lunes que viene, sino el siguiente, me parece que va a ser útil que les muestre resúmenes, ejemplos de resúmenes informativos, que es lo que van a tener que hacer ustedes para el segundo parcial domiciliario, de alumnos de comisiones de años anteriores. Debíamos hacer una colección de varios resúmenes informativos para que sea algo práctico. Y otra cosa que no me quería olvidar es, tienen 2 semanas para la semana en la que van a tener los parciales. Obviamente que ya tendrían que haber empezado a leer antes, pero 2 semanas es un buen tiempo para que lean con cuidado las cosas que hemos hecho hincapié de que tienen que leer del libro o de la bibliografía. Y si son alumnos, que es la primera vez que van a escribir un parcial académico en una facultad como esta, ensayen. Háganse una prueba de una pregunta como las que he comentado en los teóricos estos cortitos, y hagan resúmenes. Resúmenes como lo hayan practicado en las diversas etapas escolares de lo que leen en los libros. O sea, versiones abreviadas del contenido de la materia, del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, versiones abreviadas que les sirvan para repasar, para escribir un parcial. Bueno, ¿alguna consulta sobre lo de Fernando?
No, ninguna. Bueno, ahí ponen ninguna duda, se entendió todo, muy buena clase. Profe, ¿el PowerPoint de la clase lo pasará después? Pues estaba muy bueno. Sí, después lo subimos al campus. Igual está Genial, subido gracias. el tuyo del año pasado ya, creo, ¿no? Yo lo vi hoy. Sí, es parecido. No sé si le cambié algo a este. Yo lo vi Creo hoy, que el sí. tuyo del año pasado. Bueno, este es ligeramente diferente, pero también está el de años anteriores de Fernando. 2 no hay clases Quiero entonces. chequear. ¿Cómo? El 2 no hay clases entonces, no hay teórico. No hay teórico. Lo íbamos a dar el martes, pero se colisiona con el teórico de edición editorial o el de derecho, y para no complicarle las cosas, esa semana no hay teórico. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, en el día de hoy subiré la grabación de lo que hemos visto.